Y nosotros, hermanos y hermanas, vamos a abrir la palabra de Dios. Hoy día vamos a ir al Nuevo Testamento, Segunda de Corintios, capítulo 2. Vamos a leer del verso 14 al 17, haciendo mención, hermanos, solamente a lo que Dios nos ha estado hablando hace algunas semanas. Estuvimos tratando ampliamente el tema del sufrimiento, que nuestros sufrimientos no son en vano, que a Dios nos ha escapado la situación a la cual usted está enfrentando o le ha tocado vivir o va a comenzar a vivir, y que dentro de todo eso Dios está haciendo algo en mi vida, y si es así, yo lo recibo y me dispongo, ¿verdad?, a enfrentar esa situación con gozo y alegría en mi corazón. Así también estuvimos compartiendo Miqueas, un profeta de Dios, triste por cómo el pueblo respondía al mensaje de Dios, pero aún así él veía la esperanza, ¿verdad?, de la redención que hace Dios de aquellos que ama tanto y que tan porfiados que somos. La semana siguiente estuvimos viendo al profeta Jeremías, ahora, este hombre de Dios que le tocó una labor bastante ingrata porque compartía y llamaba al pueblo al arrepentimiento, pero el pueblo no obedecía y seguía en sus propios caminos. Al final, hermanos, se nos da una visión de cómo era la vida cristiana, ¿cierto?, en podernos zambullir en el río del Espíritu de Dios. Le dio una visión de hablarle al pueblo, y el pueblo, hermanos, sigue tomando sus propios caminos. El pueblo hoy día para Dios somos nosotros. Y cuando hablamos, ¿verdad?, y compartimos un mensaje del Antiguo Testamento, donde Dios hablaba a través de los profetas, hoy Dios habla a través de su palabra y le habla a su pueblo, y muchas veces el pueblo desobedece y sigue haciendo lo que Él quiere. Se habla, ¿verdad?, de que si el pueblo no se vuelve a Dios, viene juicio sobre el pueblo, viene la disciplina de Dios, y yo no quisiera estar en las manos de Dios por causa de su disciplina. Yo quisiera estar en la comunión con mi Señor obedeciéndole. Esa es la idea, a eso apuntamos. Y bueno, estuvimos con otro profeta, el profeta Ezequiel, donde nos decía que la vida cristiana se puede vivir desde 4 formas: con el agua hasta los tobillos. ¿Se acuerda usted? Solamente con el agua hasta el tobillo, ningún compromiso. Le dice, anda, ¿verdad?, 1000 codos más adentro, con el agua hasta las rodillas. Muchos cristianos están en una vida cristiana con el agua solo hasta las rodillas. Se pueden lavar un poco más, pero no hay un lavamiento completo, no hay una santificación, no hay un real compromiso. Y le dice, nada o sumérgete, ¿verdad?, 1000 codos más, y ya estaba con el agua hasta el lomo. Pero ¿sabe lo que pasa? Siempre con los pies en la tierra, siempre tocando fondo, siempre la seguridad está en mí y no está en Dios. Hasta que al final Dios le dice que el río era tan profundo que le dice, la única forma de poder cruzar el río es nadando. Lánzate, hermanos, Dios nos llama a lanzarnos en el río de su Espíritu y a vivir en la plenitud. Sabe que al otro lado dice que hay árboles que dan fruto, la hoja no cae, hay una vida fructífera. ¿Es eso lo que usted espera para el Señor? Eso es lo que esperamos. Hoy día, hermanos, el mensaje nos habla de una vida victoriosa. Estamos tan deseosos de tener victorias, que muchas veces estas victorias terrenales parecieran ser todo en nuestra vida. Hoy día queremos ver nosotros cuál verdaderamente es una vida victoriosa para un cristiano. Segunda de Corintios, entonces, capítulo 2, verso 14 al 17, y dice así: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos que olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Este es el mensaje, hermano, esta es la base bíblica para compartir la palabra de Dios en este día. El tema de hoy es la vida triunfante del creyente en medio de un mundo que está enemistado con Dios. Un mundo que está enemistado con Dios. ¿Yo sabe qué?
me sorprendo y me admiro. Y voy a ser honesto, no es porque no me guste el fútbol. Viví el fútbol, no sé si con tanta pasión, estuve involucrado en el tema del fútbol, pero cuando veo a la gente, hermanos, con una pasión, con un fervor, hombres dejaron sus casas, dejaron a sus esposas en Santiago y están en el Mundial, y dice, si Chile llega a la final, ellos se van a quedar, van a hacer todos los esfuerzos posibles por estar en ese lugar. Por algo, hermanos, que va a pasar. Y la pasión, ¿cómo nos podemos apasionar por lo terrenal? ¿Y cómo nos cuesta tanto apasionarnos por aquel que verdaderamente nos da la verdadera victoria? Hermanos, la verdadera victoria. Es terrible y es muy triste cómo nosotros nos podemos perder en lo que la vida nos ofrece y lo que el Señor verdaderamente, el Señor de la vida nos ofrece. Fíjese usted que el trasfondo histórico que mediante el cual escribe el apóstol nos relata que bajo el Imperio Romano los desfiles de triunfo después de una guerra eran un gran espectáculo. Eran un gran espectáculo. Es probable que el apóstol Pablo estuviera escribiendo estas cosas, hermanos, presente del acontecimiento de una procesión triunfal en la que se recibía un conquistador romano cuando regresaba a Roma después de alcanzar una victoria más. Usted sabe que cuando estaba el Imperio Romano, ellos ejercían dominio en todas las ciudades que estaban alrededor. Y salían los emperadores con sus grandes ejércitos muy bien dotados de armas para poder conquistar las distintas ciudades. Y no solo eso, sino que saqueaban todo, sacaban todo el oro, la plata, y luego entraban en Roma en un desfile triunfal, el emperador adelante, los soldados atrás, más todo el oro, la plata y los esclavos atrás. Ese era el desfile del triunfo, el desfile del triunfo. Y fíjese que Pablo, cuando escribe, seguramente a él le tocó ver eso muchas veces esa misma situación. Y él se inspira, ¿verdad?, de esta situación para poder ver lo que es nuestra victoria. Dice, sin embargo, el cristiano, en medio de nuestras batallas, enfrentándonos a todo tipo de dificultades, problemas y sufrimientos, disfrutamos ya del triunfo. Hermano, el triunfo es de Jesucristo. Amén. En Él está la victoria. Nosotros ya pertenecemos al lado ganador, ya formamos parte del desfile triunfal del pueblo de Dios. Yo me veo entrando, Jesucristo delante, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, entrando en la ciudad celestial. ¿Se ve usted en ese desfile? Hermano, eso es lo que nos quiere decir esta palabra. Pablo ve algo terrenal, el poder de Roma en este desfile triunfal, con vítores de alegría y de gozo. Nosotros, hermanos, cuando estemos en esa presencia gloriosa, en la Jerusalén celestial, entrando comandados por nuestro Señor Jesucristo, bendito sea, usted tiene la victoria en Cristo. Amén. Usted tiene la victoria en Jesucristo. El historiador judío, muy reconocido, Flavio Josefo, también indica que era imposible, hermanos, describir el regreso triunfal Tito Vespasiano, que fue un emperador romano del año 65-69, entraba a Roma habiendo conquistado ciudad, y dice que el oro y la plata era como un río que corría en medio del pueblo, en medio de la ciudad. Verdaderamente ostentoso, grande, maravilloso. Pablo sigue viendo un cuadro semejante a este en el verso 14, hermanos, pero en vez de ver un emperador romano, como lo decía anteriormente, ve a Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no solo ve a Jesús triunfante en la Jerusalén celestial, sino que se ve a Él mismo. Él mismo se ve participando de esta marcha triunfal. La victoria ya ha sido ganada por Jesucristo. Esa es nuestra salvación y esa salvación está en Jesús. Dice, gracias a Dios que nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. La vida, fíjese que, si usted entiende, su vida es una vida de victoria. Amén. Mi vida es una vida de victoria, porque mi victoria está en Jesucristo. Yo no sé si, yo espero que Dios abra nuestro entendimiento, porque no siempre victoria es estar ganando en las cosas del mundo. Es más, nosotros como cristianos muchas veces a los ojos del mundo estamos perdiendo. ¿O no es así?
Muchas veces nosotros estamos perdiendo los ojos del mundo. Y por eso, no sé si han escuchado, por cierto, de seguro que sí, pero dicen que este mundo es el mundo de los vivos, ¿o no? Y el que es más vivo, ese es el que sale adelante, ese es el que hace los mejores negocios, pero no es la forma en la cual nuestro Dios nos llama a actuar. Fíjese que la victoria, mi victoria, su victoria está en Jesucristo. Y esa victoria no es una victoria temporal, sino que es una victoria que nos lleva a la eternidad y permanece para siempre. Amén. Y eso es lo que usted tiene que establecer ahora en su mente y en su corazón. Ahora, ¿cuáles son los secretos de una vida victoriosa? De acuerdo a estos versos que hemos visto, hermanos. Vamos a reafirmar algo que usted lo sabe, pero ahora Dios lo quiere poner a fuego en su corazón. Verso 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo. Hermanas y hermanos, para poder tener una vida victoriosa, tiene que ser una vida no escuché, en Cristo. Dios nos lleva en triunfo en Cristo. Lo primero, hermanos, que debemos notar, ¿verdad?, en esta palabra, es que la vida del cristiano no es una vida independiente en el sentido de que yo vivo cerca o lejos de Dios según los sentimientos que yo tenga en mi corazón. No, yo estoy lejos, estoy alejado de Dios. No, si usted quiere tener victoria, su vida debe estar ligada a Jesucristo siempre. Amén. Siempre. Usted no puede estar, no, es que estoy triste, estoy deprimido, entonces yo me separo del Señor, vivo alejado de Él. No, usted, ¿verdad?, no puede tener una vida independiente de Dios. La vida del cristiano es una vida en Cristo, ligada, fundida a Jesucristo. No hay manera de vivir una vida victoriosa a los ojos de Dios fuera de Jesucristo. Es imposible, es imposible. Estar en Cristo, hermano, es estar a una sola con Él, a una, unidos en el Espíritu. Y estar a unas en Él significa, hermanos, estar entregados totalmente a su voluntad, que su voluntad sea hecha en nosotros. Usted sabe, yo lo sé, los apóstoles lo supieron cuando le preguntaron, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús en algún párrafo de esa oración, ¿qué le dijo? Hágase tu voluntad, así como es en el cielo, aquí en la tierra. Hermanos, nosotros como cristianos debemos esperar que se haga la voluntad de Dios, no la nuestra. ¿Y qué buscamos nosotros? Mi voluntad. ¿Cómo son sus oraciones? Esto quiero, esto pido. Y no está mal que nosotros podamos pedir a Dios. Pero yo le puedo exigir a Dios, hermanos, hablando con una hermana, una buena hermana en Cristo, una amada hermana, su convicción de un carácter fuerte, y por causa de alguna situación espiritual, le escuché hablar y me llamó un poco la atención, porque de repente son cosas que se enseñan, pero me pareció extraño. Ella me dijo, yo le dije al Señor, me tienes que mostrar esto y tú me lo tienes que mostrar porque yo necesito saber. Y yo dije, ¿perdón? No le dije en ese momento, pero sí quedé pensando, ¿quién soy yo para venir a exigirle a Dios que me dé respuestas o que me diga lo que yo quiero saber? ¿Quién soy yo para exigirle a Dios eso? ¿Me pueden decir ustedes? Yo no sé si estoy equivocado, pero de repente se nos dice que Dios nos dio autoridad, ¿verdad? Y que Dios nos da autoridad, pero yo tengo autoridad sobre Dios y le digo, Dios, dime, tú me tienes que decir porque yo necesito saber. Esas son las formas en las cuales yo tengo que demandarle explicaciones a Dios. Es probable que yo le pueda preguntar, Señor, muéstrame, me encantaría saber para tomar una buena decisión con respecto a este tema, cómo me puedo cuidar, cómo me puedo proteger, pero jamás yo le puedo venir a dar una orden a Dios. Dios me dio autoridad, por supuesto, sí, para echar fuera demonios, ¿verdad? Para imponer manos y sanar enfermedades, sí, es su gracia que está sobre nosotros, pero nunca es mi poder. No es por la fuerza ni por la forma en que yo puedo levantar mi voz que Dios me va a tener que responder. ¿Qué decía el Salmo 138? Si ustedes lo recuerdan, Dios a los humildes, ¿qué dice? Les da gracia. Dios a los humildes les da gracia, pero a los soberbios, ¿qué dice? Los mira de lejos. O sea, yo, hermano, por mucha autoridad que me ha dado Dios, siempre me tengo que sujetar a Él. Amén. Amén. Yo siempre me voy a sujetar a Él. Su voluntad se haga en mi vida.
Le presento mis peticiones, Señor, este es el deseo de mi corazón. A propósito, sabe que me voy a demorar un poco más en este punto porque esta semana nos estuvimos reflexionando un poco si habíamos pecado en nuestra oración en algún momento. Pero si no, Señor, que se haga tu voluntad. Pero ese hágase su voluntad quizás no ha sido con el mismo énfasis que es cuando uno dice, Señor, queremos esto. No sé si me doy a entender. No sé si me sigue un poco la idea. Nosotros muchas veces decimos, Señor, quiero esto, Señor, y con énfasis. Pero, Señor, si no, que se haga tu voluntad. Pero en el fondo, ¿usted quiere que se haga la voluntad de Dios? Les pregunto, ¿queremos que se haga la voluntad de Dios? Pareciera que no. Pareciera que siempre quieren seguir primando los deseos de nuestro corazón. Y eso fue un poco el cuestionamiento, hermanos, en cuanto a la oración. Y poco énfasis en decir, Señor, pero verdaderamente queremos que se haga tu voluntad. Amén. Uno va aprendiendo también en esto, hermanos, porque es profundizar en la palabra, es zambullirse en el Espíritu con respecto a lo que Dios quiere de sus hijas y de sus hijos. Créame que esto no es falta de fe, porque muchos podemos pensar y decir, no, yo jamás puedo decir eso porque eso estarías dudando de lo que Dios puede hacer. Yo no dudo, y yo sé que usted tampoco duda del poder de Dios. Él hizo todas las cosas con el poder de su palabra. ¿Qué le cuesta, hermanos? O más bien, ¿cuál es la interferencia que Él pueda tener de poder sanar a un enfermo? Lo puede hacer perfectamente, lo puede hacer. Pero Dios puede tener un propósito que yo no entiendo. Y yo debo confiar en que su propósito y su voluntad es perfecta. Amén. Muchas situaciones que podamos estar viviendo nosotros hoy día, nosotros a lo mejor cuando manifestamos que se haga su voluntad, no estamos con un corazón verdaderamente entregado a eso. Esa es la dificultad en la cual nos encontramos. Entonces, para tener una vida victoriosa, hermanos, yo debo estar unido y ligado a Jesucristo, porque en Cristo tengo la victoria. Y así el apóstol Pablo, ¿verdad? En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y no es que Pablo haya sido crucificado con Jesús. Jesús fue solito a la cruz. Pero él, en esta referencia a lo que significa la cruz, morir, siendo obediente a la voluntad del Padre para llevar el pecado y la maldad del mundo, Pablo en esta analogía dice, yo voy a la cruz y yo muero a mis propios deseos. Así lo dice. Para estar unido a Cristo, hermano, debemos morir a nuestros propios deseos. Morir a nuestros propios deseos. Y dice, y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Se hace la voluntad de Jesucristo a través de mi vida. Esa es una vida victoriosa. Ahí tenemos el primer elemento. Una vida en Cristo es una vida que nos da la victoria. Primera de Juan, capítulo 4, verso 13, dice así, hablando de permanecer, hablando de estar ligado a Jesucristo, hablando de estar unidos a Él. Vuelvo a repetir, tanto que anhelamos las victorias, hermanos, victorias, y nos apegamos a las victorias terrenales que se diluyen en el tiempo. Yo tengo una victoria eterna que es en Jesucristo, y para eso debo mantenerme unido a Él. Verso entonces 4:13 dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Yo tengo que tener la certeza, hermanos, y la seguridad de estar en Cristo. Y la seguridad es que Él me ha dado su Espíritu. Y sabe usted que si el Espíritu Santo está en usted, si el Espíritu Santo está en usted, morando en usted, dice que el Espíritu busca lo de Cristo. El Espíritu le va a llevar a una vida consagrada a Jesucristo. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por tanto, hermanos, debemos estar unidos a Jesucristo para tener una vida victoriosa. En el mismo verso 14 de 2 de Corintios, volvemos al texto base, 2 de Corintios, verso 14 del capítulo 2. Primero dijimos, más gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Mire, por medio de nosotros, hermanos, es una vida que revela algo de la sabiduría de Dios. Dice que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios.
No hay nada, hermanos, peor que el mal olor que sale de las cosas que se empiezan a descomponer, que se están echando a perder. En el sentido figurado, hermanos, podemos decir cómo el Señor Jesucristo esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Jesús es el verdadero aroma grato, agradable, hermanos, para todas las personas. Es por esta sencilla razón que las buenas nuevas del Evangelio son compartidas por medio del creyente a un mundo que está distanciado, está alejado de Dios. Fíjese que cuando nosotros estamos a una con Cristo, ¿verdad? En esta victoria, en medio de nuestras luchas y en medio de nuestras batallas, porque la victoria es nuestra, amén. La victoria es mía es la victoria, porque Cristo me la adjudica por su causa. En medio de esa misma condición, nosotros compartimos el Evangelio con las personas perdidas. Esto, hermanos, es manifestar el conocimiento de Jesús, el poder tener esta verdad en un mundo que está alejado de Dios. Fíjese que por eso nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y los que se pierden. Cristo en nosotros, Cristo en nosotros. Así se presenta, hermanos, esta instancia. Es como si pudiéramos oler la fragancia de las buenas nuevas del Evangelio que liberta a los encarcelados por el pecado. Es así como considera el triunfo Dios, la victoria de la salvación y de la esperanza del creyente al encontrarse con el Señor Jesús cara a cara. Fíjese que hay una victoria, la victoria final en aquel día cuando estemos cara a cara con Jesucristo. ¿Anhela usted ese momento? Yo lo anhelo con todo mi corazón. La Escritura dice que en algún momento van a ser revelados todos los misterios. Ya vamos a ver las cosas como son. Hoy vemos a través de un espejo. A veces no podemos ver plenamente, pero a medida que vamos avanzando, hermanos, vamos creciendo hasta llegar al momento glorioso cuando estemos cara a cara frente a Él. Esto produce una fragancia deliciosa, hermosa en nuestra vida. En el verso 15 dice que porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Una vida que es grato olor de Cristo para Dios. Dice que somos grato olor de Cristo. Y usted vaya a Efesios capítulo 5, por favor. Verso 1 y 2. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En olor fragante. Fíjese que para nosotros los seres humanos, pensar en imitar a Dios es algo bastante difícil, solamente pensando en la perfección divina. Pero como hijos de Dios, hermanos, tenemos la obligación de imitar a Dios y dejar que nuestras vidas sean un buen aroma de vidas que reflejan cambiadas por Dios a través de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. ¿Está dispuesto o dispuesta usted a imitar a Dios en este olor fragante de Cristo en nuestra vida? ¿Está dispuesto usted a que realmente usted es una nueva criatura? Y no solo que ha cumplido el rito, usted dice, yo creí en Cristo, fui al bautismo, entré y salí y ahora soy una nueva creación, pero es algo que usted dice de boca, pero no es verdaderamente algo que se ha establecido en su vida. Mire, hermano, uno puede comprender el Evangelio, lo puede entender de manera intelectual. Y dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Yo creo. El paso siguiente, bautízate, me bautizo. Pero estoy siguiendo un protocolo. No hay un cambio con revelación en mi vida. No hay una vida consecuente. No hay un amor por Jesucristo. ¿Usted ama a Jesús? Amén. Amamos a Jesucristo. Vemos esa gran, maravillosa revelación. Cristo murió por mis pecados y ahora yo le he decidido seguir. Yo quiero con todo mi corazón imitar a Jesucristo. Y para imitar a Jesús tengo que dejar que el Espíritu Santo haga su obra en mí. Porque el Espíritu Santo me va a llevar, va a tomar lo de Cristo, lo va a establecer en mi corazón y me va a hacer semejante a Él. ¿Se fija la idea? Esa es la idea. A través de esto, hermanos, a través de esto somos grato olor de Cristo para Dios. ¿Qué dice el Padre de Jesucristo? En mi Hijo amado está toda mi complacencia. Me deleito en mi Hijo. Oiga, el Padre dice, me deleito en mi Hijo. ¿Lo podrá decir de nosotros, hermanos?
¿Lo podrá decir de usted? ¿El Padre podrá decir lo mismo de usted? Le aseguro que no, porque de mí tampoco. Pero en la medida en que yo más me acerco a Jesucristo, algún día podrá decir, me deleito en mis hijos. Y por último, quizás Dios lo pueda decir cuando ve que hay hombres y mujeres honestos y sinceros en su corazón que le aman y que dejan que el Espíritu Santo les vaya perfeccionando. ¿Está usted dentro de esos? ¿Está usted buscando y anhela deseosamente en su corazón de que se haga la voluntad de Dios y que el Espíritu Santo gobierne plenamente su vida? La única forma de ser olor grato de Cristo para Dios. Si recordamos las lecciones pasadas, la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente es el Espíritu Santo el que nos ayuda. Pareciera ser tan difícil imitar a Dios, ¿o no es así? Uno dice, no, pero es que ese es Jesús. Cuando uno ve a Jesús manso, humilde, ¿verdad? Sencillo, uno dice, no, pero ese es Jesucristo. No, estamos lejos de ser parecidos a Jesús. Y es cierto, pero nos olvidamos de algo. Cuando Dios nos llama a la santificación, por decirlo de alguna forma, ¿de qué nos ha dado Él si no nos ha dotado del Espíritu Santo? ¿Y no es el poder de Dios que está en nosotros? ¿Es el poder de Dios? Amén. Por supuesto, el Espíritu Santo ha venido a morar en el creyente y a hacer la obra. Pero ¿cuál es el problema, hermanos? El Espíritu Santo está contrito, está contristado, está oprimido, no tiene la libertad de poderse manifestar. ¿Y por qué? Porque sigue el yo. Seguimos buscando nuestras propias victorias. Seguimos buscando y nuestras vidas están establecidas de acuerdo a las victorias que el mundo nos enseña que debemos tener, no las victorias que son en Cristo. Y aquí es donde tenemos que renovar y transformar nuestra mente. El ser humano nunca lo podrá hacer por sí mismo, necesita a Dios para ayudarlo. ¿Y no es el Espíritu Santo el ayudador? ¿No es el Espíritu Santo el consolador? ¿No es el Espíritu Santo que nos fortalece? Y cuando vemos que fracasamos, Él nos convence de pecado, pedimos perdón, nos dice, levántate y tú puedes, porque lo puedes en mí. Hermanos, levantemos nuestro corazón en base a lo que Dios nos dice. El Padre dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, porque en Cristo, ¿verdad? Todo lo que ha sido encomendado en su Hijo están a salvo y tiene buen éxito. Nosotros busquemos también complacer como Jesús lo hizo, ¿verdad? Con el Padre, así también lo debemos hacer nosotros de la misma manera. Hermanos, una vida victoriosa también, en el verso 15, 2 de Corintios, ¿verdad? Capítulo 2, verso 15, es una vida que afecta tanto a salvos como a los perdidos, porque dice, somos grato olor de Cristo a los que se salvan y en los que se pierden. Somos grato olor de Cristo entre los que salven. La influencia de una vida cristiana puede ser constituida una confirmación para otro que ama al mismo Señor. Fíjese que esta vida grata delante de nuestro Dios ayuda a los que creen en el mismo Dios, ¿o no es así? ¿Cuántas veces, hermanos, somos interferencia por aquellos que han nacido recién? ¿Cuántas veces nosotros como cristianos ya maduros, voy a decir, ¿verdad? Tenemos el conocimiento del Señor, sabemos lo que significa nuestra vida cristiana. ¿Cuántas veces hemos escuchado lo mismo y aún así estamos haciendo interferencia para los que recién nacen en este amor por Jesucristo? Podemos hacer interferencia, pero sí también podemos hacer grato olor para ellos, ¿o no es así? Grato olor. Hemos creído en el mismo Dios que nos lleva a la salvación y a la vida eterna. Grato aroma para los que se salvan. Amén. Buen testimonio me lleva a que personas sientan el aroma de Cristo, ¿verdad? A través de vidas consagradas, a través de vidas que se santifican. Y esas personas huelen la fragancia deliciosa de Jesús y vienen al conocimiento de Jesucristo. ¿Qué pasa con otras? Mire, para ellos seríamos grato olor de Cristo, ¿verdad? Pero para los que no creen, aroma de perdición. ¿Se fija? Esta vida íntegra, esta vida victoriosa que es en Cristo, para algunos va a ser grato aroma de Cristo porque muchos se van a salvar y otros definitivamente se pierden porque definitivamente no reciben este aroma precioso que es Jesucristo en nuestro corazón. En el verso 17 dice, pues nosotros no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Y aquí, hermanos, una vida victoriosa en Cristo
para cada uno de nosotros. No se trata de traer personas a Cristo adulterando el mensaje de la palabra. No queremos ser muchos por causa de estar predicando un evangelio falso. Un evangelio de prosperidad, un evangelio de que ven porque Cristo te va a multiplicar, da ofrendas para que te vaya mejor. Hermano, ese no es el verdadero evangelio. Nosotros no podemos falsificar la palabra de Dios. Muchos con astucia, con filosofía, adulteran y cambian la palabra para que sea atractiva para la gente. Hermano, la gente no quiere escuchar el verdadero mensaje. La gente no quiere. Y si fuera así, las iglesias estarían llenas. Pero la gente hoy día busca lo suyo. No quiere a Cristo. No lo quiere. Pero no por eso nosotros vamos a dejar de comunicar el mensaje y vamos a dejar de ser este grato aroma de Cristo, porque todavía hay algunos que se van a salvar. Amén. Y no digo algunos, muchos todavía tienen que venir al conocimiento de Cristo. Van a alcanzar este grato aroma de Jesús. Y esa labor Dios la quiere hacer a través de nosotros, a través de vidas victoriosas por medio de Jesucristo. Fíjese que si el corazón no es fiel para con Dios, tampoco lo será fiel para la palabra. La palabra, tal como está en la Biblia, así debe ser predicada. No podemos corromper el mensaje de Dios mezclándolo con filosofía, con tradiciones humanas que deshonran a Cristo. No puede haber victoria espiritual para aquellos que se apartan del camino. Hoy día hay muchas voces, hermanos, predicando con respecto al futuro, la vida del más allá, pero nosotros solamente tenemos que predicar el mensaje de la palabra de Dios. La palabra, dice Pedro, lo voy a buscar, porque dice que la carne, la vida del hombre, es como la hierba. Primera de Pedro 4:26 parece que es. Dice que la vida del hombre, la carne en este caso, 1:24, dice, toda carne es como hierba y la gloria del hombre como flor de la hierba. Usted ha visto cómo nace la hierba en el campo y a alguna le sale una florcita, ¿verdad? Sale una flor y dice, bueno, la vida, la carne del hombre es como la hierba, como el pasto que nace, y su gloria, la belleza, porque esa hierba verde cuando da una flor se ve bonita, ¿verdad? Es su gloria. La gloria del hombre es esa flor. Pero ¿qué pasa con la hierba, hermano? La hierba se seca. ¿Y qué pasa con las hojas o la flor? Se cae, se vuela. Más, dice, así es la vida del hombre, ¿verdad? Pero más la palabra de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Y por eso el apóstol Pablo, en Colosenses, capítulo 2, verso 8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, conforme a las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hermanos, nuestra vida y el Evangelio está centrado en la persona de Jesucristo. Separados de Jesús, no hay vida en nosotros. Nuestra vida ha de ser en Cristo, unida y ligada a Jesús. Esa será una vida victoriosa. Y en el mismo verso 17, una vida vivida en la presencia de Dios. Si bien es cierto, hoy día nosotros no estamos en ese lugar donde estarán todos los santos adorándole, pero aún así yo puedo vivir una vida en la presencia de Dios. ¿Amén? Vimos, un rato atrás cantábamos, todo lo sabes de mí. Dios sabe todo de nosotros, hermanos. Sabe y sabe perfectamente dónde está su corazón en esta hora. Él lo sabe absolutamente todo. Usted no lo puede engañar y yo tampoco. Y frente a eso, yo quiero y anhelo y lucho contra mis deseos, ¿verdad? De estar siempre viviendo unido con Cristo, ligado a Cristo, en su presencia, siendo un grato aroma de Cristo para Dios. Hablamos, ¿verdad? Delante de Dios hablamos en Cristo, permanecer en Cristo y practicar la presencia de Dios en la vida diaria. No que ahora tengamos una actitud de piedad, estamos en el templo, hablamos bien, ni una palabra corrompida sale de mi boca, tengo buen trato con mis hermanos, y una vida piadosa, pero me voy de aquí y cambio absolutamente. Como que Dios me ve solamente cuando estoy en el templo. Pero me voy de aquí y ya empiezo a hablar soeces, empiezo a tener un mal carácter, no tengo un buen trato con los míos. Bueno, ¿y qué pasó?
Nos desligamos de Cristo entonces ahí, y ahora vivimos nosotros. ¿Usted quiere tener victoria? Amén. Yo quiero tener victoria. Y mi actitud aquí, yo pregunto, por ejemplo, ¿por qué yo puedo encontrar tantos hermanos en el templo, en las reuniones que tenemos, y no hay ningún garabato? Porque usted puede decir, es que a lo mejor puede ser algo tan común y corriente, pero siento decirlo. Y resulta que usted, aquí en el templo, en compañía de sus hermanos, hablamos muchas cosas, contamos muchas cosas, y no hay ni un garabato en usted. Usted sale de aquí y los garabatos vuelan. ¿Por qué, digo yo? Si usted lo puede hacer aquí, también lo puede hacer afuera. ¿O será que fuera del templo Dios no le está viendo? ¿O fuera del templo usted ya no está en la presencia de Dios? Hermanos, guardémonos. ¿Se puede o no? Sí se puede. Y más con entendiendo, ¿verdad?, que el Espíritu Santo está en mí, está gobernando mi vida. Mire, un detalle tan pequeño. Desde lo más pequeño hasta lo más grande, usted tiene la victoria en Cristo. Somos más que vencedores. Hermanos, esta es la victoria que vence al mundo. ¿Usted lo cree? Amén. Yo lo creo con todo mi corazón. Esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. La fe en aquel que es mayor que todo lo que pueda estar con nosotros. Jesucristo es más grande que su problema. Jesucristo es más grande que su dificultad. Y si Él quiere hacer una obra de santificación, una obra que sea grato olor para Dios en Él, yo la quiero en mi vida. ¿Usted también? Amén. Muy bien, entonces. 1 Corintios 15, 57, y con esto ya estamos prácticamente terminando. Dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanas y hermanos, en un mundo tan deseoso de tener victorias, la victoria, la verdadera victoria, usted la tiene en Jesucristo. En Jesucristo. Y por último, Romanos 8, del 37 al 39, yo les voy a leer, mire, dice, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Dios en Cristo, ¿verdad? Pues estoy convencido, dice el apóstol Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna creación podrá apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Yo lo creo con mi corazón. Y como podemos ver, hermanos, la vida del creyente no se basa meramente en criterios humanos, sino que en la palabra de Dios. Yo tengo victoria en Cristo. Y tengo que estar ligado de Él, tomado de Él, porque en Él tengo la victoria. El triunfo, hermanos, según los criterios humanos, se basa solamente en victorias temporales de la vida. Solamente momentáneos. Usted puede tener victorias momentáneas. Los triunfos humanos muchas veces duran tiempos cortitos, ¿verdad? Pero el triunfo del cristiano no se basa en las circunstancias que pueda estar pasando. Ya sea que usted tenga abundancia material y usted puede decir estoy triunfando. No necesariamente. Puede ser en enfermedad, en adversidad. El triunfo del cristiano se basa en las cosas, hermanos, eternas. Pongamos la vista en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. Y en esta vida podemos disfrutar aún en medio de las circunstancias adversas. ¿Está con conflicto? ¿Está con alguna situación difícil en su vida? Diga, yo en Cristo soy más que vencedor y tengo la victoria. Y yo voy a entrar. ¿Sabe qué? Mire, piensa usted, Pablo estaba con tremendos problemas. Y veía cómo llegaban los emperadores en el triunfo, ¿verdad? Por Roma con todos los esclavos. Usted tenga la imagen presente. Entrando a la ciudad celestial con Jesucristo a la cabeza y usted marchando en ese desfile triunfal. Yo voy a estar en ese lugar. ¿Usted también? Yo les invito, hermanas y hermanos, que vamos caminando adelante, que esa tristeza que está en su corazón, esa pena, en el nombre de Jesús, usted la saca afuera. Yo tengo la victoria en Jesucristo. Señor, ayúdame, pídale a usted que su gloria se manifieste en mi vida, que se haga su voluntad. Señor, haz tu voluntad en mi vida. En medio de estas situaciones tan adversas, tan conflictivas, yo tengo la victoria en Jesucristo. Por eso, hermanos, estar seguro que nada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, quien dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Es por eso que la vida de un creyente
es como un olor fragante en medio de un mundo que necesita recibir a Jesucristo. Nosotros, dice, y por último, con esto termino, Pablo dice que las aflicciones del tiempo presente, sus aflicciones, mis aflicciones, no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Amén? Amén. En medio de nuestros sufrimientos vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir victoriosos y que nuestras victorias no sean a través de los partidos de fútbol. Nos podemos alegrar cuando pueda ganar nuestra selección, está bien, pero en la justa medida. Mi verdadera victoria está en mi Jesucristo. Amén. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, qué bueno, qué delicioso es tener esta palabra que nos anima nuevamente. Y cuando tanto anhelamos tener victoria, Señor, hoy día, Señor, nosotros tenemos la victoria más grande que pueda recibir el ser humano. Es la victoria que nos da Jesucristo al morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Nos asegura la eternidad con usted, donde no hay tristeza, donde no hay dolor, donde no hay enfermedad. Nuestra vista está, Señor, en las cosas de arriba, en buscar el reino de Dios, en ser grato aroma de Cristo para Dios, en santificarnos cada día, que en medio de nuestras luchas y nuestras batallas no bajemos nuestros brazos. Señor, doblamos nuestras rodillas para ser fortalecidos en esta hora, limpios de mente, limpios de corazón, para que tú te manifiestes en la vida de cada uno de nosotros y tú, Señor, cumplas el propósito en la vida de cada uno de tus hijos. Fortalecidos en esta hora, llenos de tu Espíritu Santo, damos gracias, somos renovados por esta preciosa palabra, orando en el nombre de Jesús. Amén. Amén.